Feliz sábado a todos, hermanos, a todos los que nos encontramos reunidos aquí en la iglesia, el último remanente del Mamón, aquí en Granada, Nicaragua, ¿verdad? También le damos un feliz sábado y una gran bienvenida a todos los hermanos que nos miran a través de la televisión, del canal internacional OLAN 7, a través de TV Metro 2010 en Los Ángeles, California, y otras plataformas que nos están viendo, incluida nuestro canal. Así que, hermanos, tengamos un feliz sábado y vamos a disfrutar pues de este estudio. Siempre el estudio de la profecía. Hoy vamos a comenzar una serie que se llama El Panorama Profético de los Eventos Finales. Así que, mis hermanos, pues vamos a comenzar primero pidiendo la bendición divina en esta mañana. Vamos a arrodillarnos, por favor. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias en esta mañana porque es un privilegio ser de tu pueblo y ser adorador verdadero. Ayúdanos en esta mañana, Señor, para que sea reverenciado tu nombre a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos a entender estos tiempos que estamos viviendo, las señales de los tiempos que nos indican que la venida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, está a las puertas. Ayúdanos a entender cada uno de estos eventos que van a suceder de manera sucesiva, pero de una manera rápida. Permite que el Espíritu Santo haga una obra especial en cada uno de los corazones y que nos induzca a prepararnos para estar preparados para ese tiempo crítico que nos espera. Ayúdanos pues en esta mañana para que tengamos ese espíritu de reverencia para escuchar tu palabra inspirada. En Cristo Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, pues feliz sábado de nuevo, ¿verdad? Vamos a iniciar, como decía en la introducción, una serie que le hemos estudiado antiguamente. Hace varios años estudiábamos esta serie de los eventos que van a ocurrir en el tiempo de la crisis final. Pero no lo habíamos visto, no lo habíamos pasado, ¿verdad?, a través de el medio informativo, como es la televisión y la radio. Pero hoy que tenemos la oportunidad de difundir el Evangelio a través de estos medios, pues vamos a aprovecharlo para presentar este mensaje y llegue a más personas que necesitan aprender esto acerca de este panorama profético de estos eventos finales. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema 1, y el tema 1 se llama el perfil de la crisis final. Este tema vamos a hablar un poco de una manera panorámica, así rápida, de los eventos finales, y luego después en los otros temas sucesivos vamos a irlo desarrollando con más detalle y la aplicación, ¿verdad?, para el tiempo que está por suceder. Muy bien. Vamos a introducirnos con algo interesante. La Biblia y los escritos, ¿verdad?, inspirados, mencionan que en el tiempo final se va a desarrollar una de las crisis más grandes, o la crisis más grande de todas las edades. Porque la iglesia de Dios ha pasado por grandes crisis a lo largo del tiempo antiguo, a lo largo de las edades. Pero esta crisis que está por sobrecogernos a todos es la crisis más grande de todas las edades, de manera que Daniel dijo que era el tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente sobre la tierra. Y las palabras de Jesús en el último sermón también dijo algo interesante, que era una gran tribulación, cual nunca ha habido desde que ha habido gente sobre la tierra. Es importante esto porque como pueblo de Dios necesitamos comprender esos acontecimientos y somos privilegiados porque somos un pueblo del pueblo de la profecía, que deberíamos estudiar más la profecía
decíamos la otra vez en otro estudio, nacemos de una profecía bíblica. Entonces Dios, al darnos ese privilegio como pueblo especial de conocer los eventos, de conocer los tiempos, Él nos exige que conozcamos con detalle las circunstancias que vamos a vivir en el cierre de esta historia de la humanidad. Vamos a presentar una pequeña cita donde más o menos ilustra lo que hemos estado diciendo, lo que he estado diciendo en la introducción. Y esa cita pues se encuentra ahí en el librito del evento de los últimos días, está la página traída del evangelismo. Dice que hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días, muchas personas no comprenden las profecías. Es más, muchos del pueblo de Dios, dice el mismo consejo inspirado, no comprendemos bien, con detalle, los eventos a los cuales nos vamos a enfrentar, a la crisis a las cuales nos vamos a enfrentar, muchos del pueblo de Dios. ¿Y cómo estará la gente que no es del pueblo de Dios? También están ignorando todas estas cosas. Entonces dice que estas profecías tienen que ser ilustradas. Nosotros tenemos que aprenderla y tenemos que enseñarla de una manera sencilla, de una manera ilustrada, de manera que la gente entienda. Entonces, como centinela y laico, tenemos que tocar ese sonido certero de la trompeta para este tiempo. Dios nos ha encomendado esa tarea como pueblo de Dios, ¿verdad? Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 13:11, dice. Pablo en Romanos 13:11, recordemos esas palabras maravillosas del apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo dijo a la iglesia de su tiempo, pero que son aplicadas más para la iglesia de nuestro tiempo. Recordando aquel principio que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza y principalmente a los que hemos alcanzado en esta última etapa del tiempo que está por venir. El 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ahora levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Hoy está más cerca la venida del Señor, hoy está más cerca el inicio de esta crisis que cuando comenzamos nosotros a tener participación en el pueblo remanente, que cuando conocimos por primera vez el mensaje de salvación hace muchos años, ¿verdad? Tal vez quizás algunos hace 5, quizás otros 10, quizás otros 20. Hoy las profecías nos están dando las señales del pronto regreso de Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Es una pregunta. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer ante estas circunstancias? Prepararnos antes que venga ese tiempo para que no nos tome por sorpresa. Entonces, el propósito de esta serie de estudios va a ser ¿para qué? Que vamos a comenzar el día de hoy. Para dar una descripción un poco detallada de los eventos que muy pronto van a producir la crisis más grande que ha tenido la humanidad hasta hoy. Es algo interesante para comenzar a estudiar estos eventos que se van a desarrollar en este tiempo final. Tenemos que aprender de la historia, porque la profeta dice que la historia se va a repetir. Tenemos que aprender de la historia, tenemos que ir a la historia en la antigüedad, tenemos que ir a la historia de las crisis, de las controversias que pasó el pueblo de Dios, de las vicisitudes en el tiempo antiguo. Tenemos que hacer un registro de esa historia para poder compenetrarnos en este tiempo que está por venir, que es lo que nos espera. Que así como pasó aquel pueblo de antaño, esa crisis, y que Dios les ayudó a pasar esa crisis, a los que tuvieron una preparación, así de hoy también nos invita que nos preparemos para que podamos pasar esta crisis final. Entonces, vamos a ver un poquito rapidito. Nosotros hemos estudiado aquí muchas veces, ¿verdad? Hemos hablado de la división del reino de Israel, de las 12 tribus, y que fueron divididos en el año 931, según la cronología
real o verdadera antes de Cristo. Ya sabemos cuáles fueron las causas de la división. No he venido a hablar de eso. Y sabemos de que la división del reino del norte compuesta por 10 tribus y la división del reino del sur compuesta por 2 tribus, en la que sobresaliente era Judá. Y que estos 2 reinos, tanto del norte como el sur, estos reinos se contaminaron con la idolatría a lo largo del tiempo. Uno tuvo que desaparecer primero y el otro fue llevado al cautiverio tiempo después. Eso también lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones. No es necesario hacer mención. Lo importante es la crisis que atravesaron estos reinos. La crisis, la angustia por la cual pasaron. Por ejemplo, en el caso del reino del norte, que más o menos la fecha como el 722, 723 a.C., este reino fue llevado al cautiverio por los asirios, ¿verdad? Y el pueblo de Dios de esas 10 tribus fue esparcido por todas las naciones y desapareció. No tuvo más oportunidad. Pero en el reino del sur, todavía unos años más siguió, hubo un problema. Y el reino del sur fue amonestado, al igual que el del norte, pero grandemente por muchos profetas, antes de que viniera esa crisis que iban a pasar ellos, que es la crisis del cautiverio babilónico, que venía Nabucodonosor. Y hubieron muchos profetas, ¿verdad?, que amonestaron al pueblo de Dios, y al final nosotros sabemos de que hicieron caso omiso a los profetas, fueron llevados al cautiverio, y en la historia ya sabemos cuál fue el resultado. Pero también hubo otra crisis a lo largo de la historia, que pasó la iglesia cristiana, y que fue destruido Jerusalén y el templo, y que hubieron amonestaciones grandes, y que los cristianos al final, que obedecieron las señales y las amonestaciones de parte de Dios a través de los apóstoles, a través de Cristo primero, a través de los apóstoles y los profetas, pues dice la Biblia, el Espíritu de Profecía, que ninguno de ellos se perdió. Recordemos la destrucción en el año 70, ¿verdad? No venimos a desarrollar esa parte porque ya también la hemos desarrollado. Vinieron también las persecuciones por los romanos por varios siglos, a los cristianos, ¿verdad? Esa parte de la historia es una historia dura, una historia negra para el cristianismo. La otra es los 1260 años de persecución papal, otra etapa crítica que pasó el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero Dios en medio de esa etapa hubo martirio, millones de martirizados, pero hubo también consuelo de parte de Dios a pesar de ese martirio que pasaron, ¿verdad? Pero vamos a enfatizarnos más en la crisis de Judá. ¿Qué iba a pasar el pueblo de Judá? La división del reino del sur. Cuando iban a ser llevados al cautiverio babilónico. Fueron amonestados por muchos profetas. Estaba Jeremías, fue uno de los que amonestó más. Jeremías habló mucho de esa gran apostasía, ¿verdad? Indució a la idolatría grandemente, habló mucho Jeremías. Hay mucha información sobre eso en la Biblia, ¿verdad? Los profetas como Nahum, como Sofonías, que fueron contemporáneos, como Habacuc, como Joel, ¿verdad? Todos ellos hablaron de esa crisis que estaba por venir. Entonces Dios le envió mensajes para alertarlo, para que salieran de esa condición espiritual. Pero si no salían, pues verdaderamente ellos pues iban a perecer si no obedecían. Por ejemplo, hemos estudiado bastante las profecías de Sofonías. Vamos a hacer mención aquí un poquito rápido de Sofonías, ¿verdad? En Sofonías y el libro de Joel son libros bastante similares el mensaje.
son bastante similares y ellos, su tónica principal, hablan del día grande de Jehová. Y ellos hacen una descripción de ese día en sus libros. Y hacen una exhortación también al arrepentimiento. Dan la advertencia, dan la amonestación, pero dan la exhortación para que se arrepientan y se preparen para cuando venga esa crisis, si venía. Y podemos verlo, por ejemplo, en el capítulo 1 de Sofonías, los que tenemos Biblia, pueden verlo. Habla ahí de esa crisis que estaba por sobrevenir sobre Judá, se refiere específicamente a Judá. Y dice el versículo 7 del capítulo 1 que calla en la presencia de Jehová el Señor porque el día de Jehová está cercano. Y después describe el día grande de Jehová, que también ya lo hemos estudiado aquí. Describe qué significa el día grande de Jehová. Describe las consecuencias que traía esa crisis. Dice que era amarga, dice que allí iba a gritar el valiente, que era un día de ira, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento, dice. Comienza a dar una descripción de todas las calamidades que venían en ese tiempo. Después, el profeta, en el capítulo 2, hace la exhortación, que antes que venga, el versículo 1 dice, congregado, meditado, nación sin pudor. El versículo 2 dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. ¿Verdad? Si en el caso de Joel se parece el mensaje, miremos el verso 1 de Joel, ahí está descrito en la pantalla, y dice que tocad trompeta en Sión, el capítulo 2, el versículo 1. ¿Y qué más dice? Dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En ese mismo capítulo, repito, aquí no estamos estudiando esta profecía, solamente estamos haciendo una mención que el pueblo, lo que le esperaba al pueblo de Judá, si él lo obedecía. Este no es un estudio de la profecía de Sofonías ni de Joel, ya han sido estudiadas, ¿verdad? Este no es un estudio. Entonces, dice por ejemplo, el versículo 2, da la descripción, día de tiniebla, una descripción parecida al de Sofonías, y de oscuridad, día de nube, día de sombra, y habla de que iba a venir un pueblo grande y fuerte, que se refiere a los babilonios. Y dice que delante de él, el verso 3, consumirá fuego, trae él abrazará llama. No estoy leyendo todo el versículo, solo una parte, pero lo más relevante. El versículo 10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna, y se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Pero el versículo 11 es interesante, donde dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Entonces Dios le anunció al pueblo de Israel lo que venía. No lo tomó por sorpresa. Por eso Amós 3:7 claramente era cuando dice que Dios no va a hacer nada sin que antes lo revele. De esta misma manera Dios nos ha advertido a nosotros. Dios no cambia. Dios es el mismo. Su carácter es el mismo. Dios nos ha dado mucha advertencia a nosotros acerca de la crisis que está por sobrevenir. Pero quiero un poquito hablar de lo que dice aquí que acababa de decir como un resumen de lo de Sofonías, ¿verdad? De la profecía de Sofonías, ahí tenemos como un resumen, ahí en la pantalla,
La ubicación, el fondo histórico es importante ver esto. Habla ahí de una reforma religiosa que hubo en los días de Josías, porque Sofonía predicó en los días de Josías. Y recordemos que el cautiverio cronológicamente inició en el 605, con la primera deportación. Y esta palabra del mensaje de Sofonía parece que fue dado un poco antes del 622, antes de la reforma de Josías. O sea, que Dios le advirtió a través del profeta Sofonía, quizás unos 20, 22, 25, no sabemos exactamente, pero por ahí acerca de lo que estaba por venir. Lo mismo lo hizo con los otros profetas. Por ejemplo, aquí dice que el tema central es el día de Jehová, y lo dijimos, ¿verdad? Pero hay algo interesante que dice la profeta de nuestro tiempo, en Profetas y Reyes, que esa profecía de Sofonía es más para nosotros que para el tiempo de él. O sea, esas palabras de Sofonía son para nosotros, para esta crisis que está por sobrevenirnos. Se aplican igualmente como se aplicó en los días de Sofonía. Es interesante, ahí lo dice la cita, y dice que su profecía, ahí está en rojo, me voy a adelantar, de los juicios a punto de caer sobre Judá, se aplican con igual fuerza a los juicios que han de caer sobre un mundo impenitente en ocasión, ¿verdad?, de la segunda venida. Es muy, muy interesante eso. En el caso de Joel, ya lo dijimos nosotros, pues, de que tiene un mensaje similar a él. En el caso de un profeta contemporáneo que amonestó mucho al pueblo de Judá, fue Jeremías. Y Jeremías menciona esa crisis como un tiempo de angustia, la crisis que estaba por venir en ese tiempo al pueblo de Judá, cual nunca había habido. Dice, un tiempo de angustia grande, igualito al de Jacob. Y esas palabras se cumplen para nosotros en este tiempo, porque Daniel, tiempos después, las repite y le da un mayor énfasis. En mensaje selecto en el tomo 3, en la página 386, dice que cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros, y aplican los dos versículos que ayudan a entender eso que acabo de decir. Entonces, hermanos, lo que escribieron los profetas, y Romanos 15:4 dice que lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Lo que escribieron los profetas antiguos es más para esta generación, para esta última generación. Es interesante que entendamos eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué del conflicto final? Dice que va a ser corto pero terrible. El mensaje selecto, de nuevo, en el tomo 3 lo menciona, que estamos al borde de los acontecimientos, al borde, dice, de acontecimientos grandiosos y solemnes. Las profecías se están cumpliendo. Lo vamos viendo, ¿verdad? En los estudios anteriores hemos visto cómo se han ido cumpliendo las profecías. El último gran conflicto, ¿cómo será? Dice, corto pero terrible. El más terrible de todas las edades. Y corto. Si durara más tiempo, ¿qué pasara? Podíamos haber sido exterminados si Dios lo permitiera. Pero como Dios no lo permite, dice que el último gran conflicto será corto pero terrible. Antiguas controversias serán revividas. Surgirán nuevas controversias. La última amonestación debe ser dada al mundo. Qué interesante es. Otra cita, el mismo mensaje selecto. Dice que nos acercamos a la crisis más importante, hermano, que jamás haya venido sobre el mundo. Es una crisis más grande que la que pasó el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, el pueblo de la Edad Media, la iglesia cristiana. Esta crisis es la última y la más grande de todas las edades. Dice que el mundo se está volviendo más y más anárquico, eso lo estamos viendo. Ahorita estamos viendo eso en el mundo. Mucha anarquía, mucho desorden. Pronto habrá una angustia, dice, que va a sobrecoger ¿a quién? A las naciones.
una angustia que no cesará hasta que Cristo venga. Y eso ya lo sabemos nosotros. Esto no va a cesar hasta que Jesús venga. Vamos a seguir en crisis, en crisis, en crisis, en angustia, hasta que lleguemos a la crisis más grande de los tiempos. Pero a la profeta, a Elena White, le fue revelada en primeros escritos, habla de la descripción de esta crisis. Se les fue revelada en dos fases. La angustia que va a experimentar el pueblo de Dios en el tiempo final a Elena White les fue revelada en dos fases. A la primera fase se le llama ahí en sus escritos una angustia previa, o pequeño tiempo de angustia, o angustia preliminar. Y esta ocurre antes que termine el tiempo de gracia, mientras Cristo esté intercediendo en el santuario celestial. Quiere decir que va a haber una angustia con oportunidad de salvación todavía. Todavía, porque Cristo intercede, ¿verdad? Va a haber otra angustia en el cual ya no va a haber oportunidad de salvación para nadie. Y esa angustia es después que Cristo salga del santuario y se cierra la salvación o la gracia, ¿verdad? Que coincide, ¿verdad?, con las 7 plagas postreras. Miremos lo que dice la cita así. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No ha rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, miremos bien eso, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias. ¿Y a quiénes más? Y a los adventistas nominales. Pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Qué había en ese tiempo que ella vio? Dice, guerra, hambre, pestilencia, grandísima confusión en la tierra, lo que acabamos de leer en la otra cita, que esta angustia no iba a cesar. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Sigo con la cita. En el tiempo de angustia huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba esta, y caía tan inútil como una brizna de paja. Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. Salió el sol y la luna se paró, cesaron de fluir las corrientes de agua, aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas con otras, pero había un espacio de gloria fija, del que cual estruendo de mucha agua salía la voz de Dios que estremecía cielo y tierra. Ella da una explicación después en el mismo libro acerca de esta angustia. Ella da una explicación después en la página 85 y 86 del mismo libro. Aquí viene para explicarlo. Esta visión, la que acabamos de leer en la página 33-34, fue dada en 1847, cuando eran pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión. El comienzo, esto es importante, va a aclarar allá ella, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caiga, mientras Cristo esté en el santuario. ¿Cuál es eso? Vamos a retrocedernos. Esto que acabamos de leer, que leímos al comienzo, empezar el tiempo de angustia, dice que fueron henchidos el Espíritu Santo se derramó con gran poder y salieron a proclamar plenamente el sábado.
Eso se da en el tiempo que todavía hay oportunidad de salvación. Se da en el pequeño tiempo de angustia, como ella lo dice. Sigamos de nuevo. En ese tiempo, en el pequeño tiempo de angustia, cuando se esté terminando la hora de salvación, vendrá la aflicción sobre la tierra y las naciones que le va a pasar se van a irar, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice, otro evento grandísimo. Va a descender la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del fuerte, a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo de las 7 plagas. Entonces ella comienza a describir más o menos algunas cosas que van a ocurrir en ese tiempo final, en esa etapa del tiempo final, en la etapa previa, y comienza a hablar que en la otra etapa pues van a ser derramadas las plagas. Ya viéndolo de una manera bosquejada, lo que dijo la profeta es de esta manera. Comienza la crisis final con un evento, está el pequeño tiempo de angustia, lo separa el fin del tiempo de gracia, después viene la gran angustia, que es la que habla Daniel, el desarrollo, ¿verdad?, de las 7 plagas, hasta después viene Jesús, ¿verdad?, después de todo eso. Visto de una manera más específica, ¿verdad?, más ilustrada. El inicio con las leyes dominicales, ¿verdad?, el pequeño tiempo de angustia. Termina el pequeño tiempo de angustia con el cierre de la gracia de Apocalipsis 22, 11 y 15, 8, ¿verdad? Recordemos lo que dice Apocalipsis 22, 11, ¿verdad? El decreto del cielo, cuando dice que el que es justo siga siendo justo, el que es santo siga santificándose, y 15, 8, que habla de que el templo se cerró y se llenó de humo, de Apocalipsis. Pero después viene un decreto de muerte. Después del desarrollo, después que se termine el cierre de la gracia, comienzan a caer las plagas, se da el decreto de muerte y después la liberación del pueblo de Dios en la 7ª plaga. Miremoslos aquí, no es un orden meramente cronológico, porque estos eventos muchas veces no se van a desarrollar cronológicamente, muchas veces van a ser eventos que van a tener van a ser simultáneos. Pero ahí lo vemos, por ejemplo, con una ley dominical nacional en los Estados Unidos, después se hace mundial esa ley, eso provoca la persecución, zarandeo, el derramamiento del Espíritu Santo, que todo eso lo vamos a estudiar a lo largo del estudio posterior. El sellamiento, el fuerte pregón, en la primera etapa de la angustia y en la segunda etapa de la angustia, que es la más grande, cuando ya se sueltan los vientos, caen las 7 plagas, es un tiempo sin mediador, se da el decreto de muerte y la angustia de Jacob. Es muy interesante ver eso, ¿verdad? Un poquito describiendo, rápido, porque recordemos que el estudio de hoy es un perfil, es algo rápido, para que sentemos las bases, para que después estudiemos con más detalle los estudios posteriores, ¿verdad? Entonces tenemos la ley dominical nacional en los Estados Unidos, Apocalipsis, tenemos la ley dominical en el mundo, y aquí tenemos unas citas en la Review and Herald del 11 de diciembre de 1888. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todo la observancia del primer día de la semana como un día sagrado, ¿verdad? Y viene la otra, habla de los Estados Unidos, pues. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes, ¿verdad?, del resto de la tierra van a seguir el ejemplo de él. Se vuelve un acontecimiento ya mundial. Eso genera una persecución, decíamos anteriormente, y ahí se cumple el pasaje, ¿verdad?, vivo de 2 de Timoteo 3:12. Que todos los que quieran vivir de una manera piadosa, pues van a ser perseguidos. Ahí tiene un cumplimiento exacto, ¿verdad?
Y esta cita de mensajes selectos también es muy grandiosa, muy buena, ¿verdad? Donde refleja, pues, lo de la persecución de ese tiempo. Dice que la gran crisis está sobreviniendo sobre el mundo. Las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía, y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución. Esto es importante. Van a volver a encenderse los fuegos de la persecución como en la historia antigua. Y aquí habla la manera, ¿verdad? Las concesiones que hizo el papado, como estudiábamos en el tema pasado, con el que ha estado haciendo el papado con el mundo protestante, y que en ese tiempo de peligro, dice, podemos resistir únicamente en la medida que tengamos la verdad y el poder de Dios. Ahora necesitamos una sabiduría más humana, leer e investigar las Escrituras. Y si acudimos a la palabra de Dios con humildad de corazón, Él levantará un estandarte para protegerlo del medio ambiente licencioso. Entonces habla de la persecución que va a haber, ¿verdad? Y habla que esto produce un zarandeo. ¿Hubo zarandeo en el pueblo de Dios antiguamente? Claro que sí, Amós 9:9 lo dice. La casa de Israel fue zarandeada, dice. Recordemos que las 10 tribus fueron esparcidas en las naciones. Este versículo se aplica principalmente para el tiempo final. Tiene su aplicación, lo del zarandeo. Y aquí la profeta nos explica más eso del zarandeo. Y esto es terrible, porque es una etapa crítica que el zarandeo no se va a vivir allá. El zarandeo todo esto está ocurriendo hoy en la iglesia de Dios, está siendo zarandeada de distintas maneras, ¿verdad? Pero en el tiempo final el zarandeo escatológico pues dice que va a ser terrible, va a ser el final. Dice que cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Pruebas terribles, dice. Y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Otra cita relevante. ¿Qué va a pasar con ese zarandeo en ese tiempo? Va a aventar multitudes como hoja seca. Y recordemos algo. Estos que son aventados en el zarandeo como hoja seca, sus lugares van a ser sustituidos ¿por quiénes? Por los que salgan del mensaje, de la proclamación del último mensaje de misericordia. Van a venir a ocupar los lugares. Ellos van a ocupar los lugares. Y lamentablemente y desgraciadamente, como lo hemos dicho anterior muchas veces, la inmensa mayoría, hermano, del pueblo de Dios van a ser zarandeados. Hay un estado ahorita de tibieza, a como lo describe Jesús en Apocalipsis 3, del pueblo de Dios en este tiempo, en esta condición, que va a permitir llegar a eso para que sea totalmente la iglesia zarandeada. Y la inmensa mayoría de los que van a venir con un ánimo grande. Van a ser obreros, parte del obrero de la obra undécima, que van a trabajar, como decíamos en la mañana, con ese celo grande, que no lo tenemos ese celo. Tenemos un celo anímico. Anémico, más bien la palabra, anémico, no anímico, anémico. No estamos haciendo el trabajo que Dios nos encomendó y por eso es que vamos a ser zarandeados, porque no estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. No estamos siguiendo los planes que Dios nos ha trazado para que lleváramos el mensaje como iglesia. Ese es el problema, ¿verdad? De todo eso que va a ocurrir. Cuando estudiamos este tema, pues ahí vamos a ampliar eso, ¿verdad? Va a haber también, dice, en el tiempo final, un sellamiento. Sabemos que el sellamiento es un proceso, pues, ¿verdad? Estamos en la etapa del sellamiento, pero aquí está hablando del sellamiento desde un punto escatológico, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar en su momento, en su tiempo. Elena White dice de que Ezequiel 9
el capítulo 9 que habla del sellamiento, se va a cumplir literalmente en el tiempo final. Y recordemos que Apocalipsis 7 describe esa hora de sellamiento. Apocalipsis 7 habla del ángel que sella. Dice el versículo 3, 2, y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Elena White dice que este sellamiento y este sellamiento, dice, es una repetición de lo que ocurrió en el tiempo pasado, con más énfasis. Aquí lo habla ella, ¿verdad? En esta cita de testimonios para los ministros, habla de que Ezequiel y Juan, 2 profecías de un mismo evento, y que este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo, que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esa revelación notable. Entonces en el tiempo final se dio, se aplicó, ahora en el tiempo antiguo, ahora en el tiempo final va a tener la aplicación más importante. Y el sellamiento es el afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de manera que no podemos ser conmovidos por nada que sea contrario a la voluntad de Dios, contrario al mensaje de Dios, ¿verdad? Eso también ya hemos hablado. Los que quieran recibir el sello del Dios vivo dice que van a ser protegidos para el tiempo de angustia. Recordemos que el sello es un sello protector, ¿verdad? También. Y dice que deben de reflejar la plena imagen de Jesús. Y dice que los que tengan el sello de Dios vivo, ese Dios vivo en su frente, van a guardar el día de reposo del 4º mandamiento. También, como describíamos en los eventos que aparecían ahí en la etapa de la crisis, en la primera etapa, hablaba de uno de los eventos que era la lluvia tardía. Hace como un mes, creo. Me parece que hace un mes. Sí, o 5 semanas. Nosotros grabamos un tema, bien de dos temas, de la lluvia temprana y lluvia tardía. Hay que estudiar esos temas, ¿verdad? De nuevo, removerlo, y la aplicación, ¿verdad? Para que podamos entender bien todo lo que va a ocurrir. Entonces, la profecía de Joel, sabemos que iba a tener 2 cumplimientos, Joel 2:28 al 31, y uno de los cumplimientos ya pasó en la época apostólica, pero el mayor cumplimiento lo va a tener en el tiempo final. Va a ser un despliegue grande del Espíritu Santo, nunca jamás visto, ¿verdad? Aquí lo dice la profeta. El derramamiento del Espíritu, dice, en los días apostólicos fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante, ¿verdad? Nosotros, ahí está en el deseado de toda la gente referente al derramamiento del Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu Santo va a producir que el mensaje sea predicado a fuerte voz, es lo que se le llama el fuerte pregón, de Apocalipsis 18:1, donde dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Elena White habla, miremos lo que dice. Entonces el mensaje del tercer ángel se agigantará hasta convertirse en el fuerte pregón, y la tierra será alumbrada por la gloria del Señor. Va a ser de una manera agigantada, ¿verdad? Grandísimo esa predicación de ese mensaje. Y viene la última etapa, como lo describíamos ahí en los gráficos, que es el gran tiempo de angustia, que Daniel lo describe. La última etapa de la angustia, la última etapa de la crisis, se define como el gran tiempo de angustia. Y lo voy a leer literalmente. En aquel tiempo se levantará Miguel, sabemos que Miguel es Cristo Jesús, ¿no? El gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, ¿quiénes? Todos los que se encuentren escritos en el libro.
Ahí vemos descrito gráficamente ese tiempo. Se termina la gracia, el final, ya no va a haber más oportunidades de salvación. Se da el decreto en el cielo Jesús, al salir del santuario, comienzan a ser derramadas las plagas, cada una de las plagas, ¿verdad? Eso en el desarrollo ahí va a haber un tiempo de un decreto universal de muerte. Y al final, pues el pueblo de Dios va a ser liberado al final de la séptima plaga. Esa gran angustia que describe Daniel es descrita en Apocalipsis como las 7 plagas de la ira o la ira de Dios. Mateo, Jesús habló también describiendo esa crisis. Y Jesús dijo que iba a haber una gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús vino hablando de eso, de esa gran crisis, ¿verdad? Que nunca va a haber. Hemos visto así de una manera rápida, ¿verdad? Una síntesis, una hipnosis de la crisis final. Pero es bueno e interesante conocer los eventos de manera detallada, tener el conocimiento es bueno. Pero la información no nos va a salvar. Conocer no nos va a salvar, pero es relevante. ¿Qué es lo que nos va a salvar a nosotros? No solo el conocimiento. Por eso el apóstol Pedro dice que crezcamos en gracia y en conocimiento. Es importante que el conocimiento nos induzca a prepararnos para ese evento, para esa crisis. El conocimiento de teoría es bueno. Pero esto nos tiene que inducir a prepararnos. Tiene que producir algo en nosotros para prepararnos para ese evento, para esa crisis. Si no es una mera información, y nosotros no podemos vivir con mera información. Miremos lo que dice Amós 4:12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, refiriéndose a Israel, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dios dice que nos preparemos para venir al encuentro de Él. Es verdad, estudiando la profecía, primero. Preparando nuestro carácter. Transformando nuestro carácter. Transformando nuestra vida. Viviendo a la altura de la luz que oímos. Practicando la verdad. Cada tilde, cada jota de la verdad debe de ser practicada por nosotros mismos. Por ejemplo, Elena White dice en Hechos de los Apóstoles en la página 344, Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Dios deseó que su pueblo se preparara para la crisis que venía, por eso le envió tantos profetas a Judá para la crisis que venía en el tiempo que estaba por venir, el tiempo de Judá. Dios les mandó mensajes. Hoy lo vimos con Jeremías, con todos esos profetas. Lo mismo hizo con el reino del norte. Lo mismo hizo Jesús en su tiempo. Lo mismo lo hicieron los apóstoles. Lo mismo lo hicieron los reformadores. Entonces Dios ahorita nos induce a que nos preparemos. Pero hay algo interesante. Dice que estemos preparados o no, si no nos preparamos, dice que tenemos que afrontar esa crisis. Dios ya no nos va a seguir esperando tanto tiempo. El tiempo se agota. El estudio del sábado pasado nos decía
de que ya las cosas están a las puertas. En el estudio pasado, todas las señales de los tiempos nos están diciendo que ya va a venir Jesús, que ya va a terminar. Y sabemos que antes que venga Jesús tiene que ocurrir toda esta crisis. Entonces, ¿cómo deberíamos estar nosotros? Preparándonos, ¿verdad? Preparándonos cada día. Porque nos preparemos o no, vamos a tener que afrontarla. Y solamente dice, sigue la cita, aquellos que vivan en conformidad con la norma divina, ahí está, permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Solamente los que seamos fieles. En el tiempo antiguo, Dios le dijo por medio de Ezequiel, le dio una señal, un sello, para que cuando pasara el ángel por la ciudad, el ángel mirara esa señal. Y esa señal era el sello de Dios. Esa señal es una señal de protección. De igual manera va a ser ahora. Pero ¿quiénes van a recibir esa señal? Ese sello ahora. Solo los que vivan en conformidad con la norma divina. Y se lo vuelvo a decir esto, hermano, y lo he dicho en reiteradas ocasiones. Dios no quiere formalismo en nuestra religiosidad. Dios no quiere rutina, que seamos rutinarios. Dios quiere que seamos prácticos. Dios quiere que vivamos como pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Es interesante conocer todo esto, está bien, pero eso no es el punto principal. El punto principal es que ajustemos nuestra vida con Dios para que seamos protegidos, pero no lo hagamos por eso, por amor a Él. Porque queremos ver a Él, queremos un día vivir con Dios, queremos vivir en eternidad con Dios para siempre. ¿Cuántos de nosotros no queremos vivir eternamente? Todos. Si hemos venido a la iglesia, si hemos vivido tanto tiempo en venir los sábados a la iglesia, en venir los días de culto a la iglesia, no lo hagamos como un mero acto formal. Verdaderamente el tiempo se está acabando, estamos en el día de la expiación. Y en el día de la expiación, ¿cómo andaba el pueblo de Dios? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios en ese día? Así debemos estar nosotros. Pero desgraciadamente, hermano, no se mira casi eso. Pero ya sabemos que Dios tiene un remanente siempre. Y ojalá que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, formemos parte de ese remanente final. Dios lo quiera eso. Ojalá pues que esta introducción para los temas futuros pues nos sirva. Yo sé que algunos ya conocemos aquí, pero tal vez algunos hermanos que están viendo en las redes sociales es por primera vez, ¿verdad?, que miran esto. Nos induzca también a que ellos sean más investigadores de las escrituras, principalmente la profecía de este tiempo que estamos viviendo. Porque para terminar, me gustaría compartir una cita que no está en el estudio, que está en Eventos de los Últimos Días. Ustedes tienen ese libro. Voy a leer lo último. Y está en el capítulo que se llama La última crisis de la tierra, la página de este libro es 14. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios. Eso es importante, por eso tenemos que instruirnos. Y dice, y los jóvenes, esto es para los jóvenes, hermanos, debieran entender estas cosas. ¿Y qué más dice la cita? Debieran estar atentos de las cosas, que es lo que estábamos viendo ahora, que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Es interesante esto. Estas cosas tienen que ver, lo que decía anteriormente, con nuestro bienestar eterno. Y los maestros y alumnos deben de prestar más atención. Qué interesante esa cita, ¿verdad?, revelada a la profeta.
Ese es para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes, para todos nosotros. Así que quiera Dios, hermanos, pues en esta mañana, que Dios nos ayude. Ojalá que el mensaje, pues como decíamos, no solamente sea información, ojalá que Dios impacte en nuestros corazones por medio de su Espíritu, para que podamos nosotros cada día ir siendo transformados de gloria en gloria, ¿verdad? De gracia en gracia, ¿verdad? Que Dios perdone nuestros pecados si todavía nosotros no hemos avanzado a como Él quiere que avancemos. Así que tengamos un feliz sábado y vamos a terminar orando, por favor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por habernos derramado luz del cielo. Tú quieres que cada uno de tus hijos sean iluminados con la luz celestial. Ayúdanos a entender estas señales que están ocurriendo y que están por sobrevenir. Ayúdanos para que seamos más estudiosos de la profecía bíblica y entendamos los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que están por acontecer. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos para que podamos ajustar nuestra vida de acuerdo al plano cometido. Permite que el Espíritu Santo haga un trabajo especial en cada uno de nuestros corazones. Podamos abrirte nuestra puerta para que tú puedas obrar y podamos nosotros ser restaurados a la imagen tuya. Gracias, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.